Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva sesión de clase, esta vez dando continuidad con el temario, adentrándonos sobre la sesión número 28 de los tipos de parto y sus clasificaciones, abordados por su servidor, Manuel Alberto Herrera Bolaina, que a continuación vamos a dar explicación de sus características y sus complicaciones. Dentro de los conceptos generales podemos ver que el parto se define como el término fisiológico del embarazo mediante la expulsión del feto maduro, es decir, la duración que comprende el embarazo a término entre la 37 a la 42 semanas de gestación y de la placenta o sus anexos. Y esto va a comenzar cuando el órgano que esté hasta entonces albergando y nutriendo al feto va a iniciar un procesos fisiológicos de contracción o de motor uterina que van a conducir a la expulsión propia del producto. Y dentro de los aspectos más importantes debemos de comprender que va a haber una pérdida funcional de los factores de mantenimiento del embarazo, es decir, tanto de las membranas que revisten todo el fondo uterino y del cuello uterino el conducto como tal, así como número 2, una síntesis de factores que inducen el parto, como los procesos hormonales, que es la presencia de oxitocina en sangre. Así tenemos en el tercer paso el producto va a ser la fuente inicial de señalización del parto, es decir, cuando el producto empiece a estirarse o a hacer comportamientos cardinales desde la situación y posición, van a empezar todos los que son los procesos fisiológicos para un parto. Ahora, dentro de los tipos de parto, en sus generalidades tenemos un parto eutóxico, es decir, como la doctora había mencionado previamente, va a ser un parto bueno o un parto natural. Y eso se va a definir como el término fisiológico del embarazo mediante la expulsión del feto maduro, que va a comprender pues la duración del embarazo entre las 37 y 42 semanas de gestación. Ahora, sin embargo, tenemos el parto distóxico. Y aquí es importante resaltar que distóxicos se refiere a un parto de difícil manejo. Es decir, es un trabajo de parto que va a avanzar con una lentitud de tipo anormal a causa de alteraciones en las contracciones uterinas que pueden llegar a ser desde muy exageradamente estimuladas o ineficientes, así como alteraciones en la presentación o posición del producto. También podemos encontrar elementos como una anomalía o formación inadecuada de la pelvis ósea y las partes blandas o sus anexos de la madre. Todo esto comprende dentro de un diagnóstico que es un gran problema principal de salud, y en un tercio de los partos se realizan por cesárea. Y esto es crucial importancia de tomar ciertos factores que van a desencadenar a llevar a cabo la última decisión de llevar a cabo una cesárea. Ahora, dentro de los factores de un parto normal, podemos ver que a estas extensas preparaciones se tienen lugar tanto en el útero como en el cuello uterino, donde muchos de estos durante las primeras 36 o 38 semanas de una gestación normal, pues el miometrio se encuentra en un estado preparatorio, es decir, sin ninguna respuesta. Pero cuando haya ya una señalización por parte de la fuente principal que va a ser el feto o el producto, en el cuello teniendo comienza una etapa de remodelación, es decir, se mantiene la integridad estructural y ya cuando se produce una fase de transición es donde va a ocurrir la suspensión del mantenimiento o por parte de la respuesta del miometrio, y el cuello uterino empieza una maduración. Va a haber luego un borramiento, por último una pérdida de la cohesión estructural. Todos estos elementos se van a resumir también dentro de la
dentro del conjunto de los fenómenos que conducen a la expulsión, como va a ser el motor de parto, como mencionado las contracciones uterinas, el canal de parto, que va a haber un ablandamiento y alargamiento propio para permitir descender el producto, y el objeto y tiempo de parto, es decir, tomar la razón de tiempo desde los trabajos de parto latente, el activo, hasta la segunda y tercera fase. Y esto enfocándonos en el producto y los anexos como la placenta. Entonces, todo este conjunto desde el cuello uterino, la vagina y el perineo y la pelvis van a ser elementos esenciales para un parto de tipo normal. Aquí mismo tenemos que dentro de las características de un parto normal, pues van a haber muchas participaciones de elementos tanto endógenos como endocrinos y de acciones motoras. Es decir, el inicio de parto va a ser una culminación de cambios bioquímicos tanto en el útero como en el cuello uterino. Y esto van a permitir que se desencadenen los mecanismos para iniciar el parto. Asimismo, tenemos que entre las mismas personas o los pacientes van a haber muchas diferencias. Es decir, desde contracciones que se presentan en intervalos regulares y van aumentando de manera progresiva la intensidad. Esto enfocándonos en un trabajo de parto de tipo verdadero. Es decir, cuando la paciente ya hay una contracción, ya está iniciando un parto real. Progresivamente tenemos los intervalos que se van a ir acortando de manera gradual o de manera van a ir descendiendo la intensidad a medida que va avanzando el tiempo y va a ir descendiendo el producto. Así tenemos que ahí va a haber presencia de una molestia en el dorso y en el abdomen. Pero esto es normal porque van a permitir que el producto se tenga noción de que durante el proceso de empujamiento y de las contracciones uterinas, pues van a favorecer a una calidad y expulsión clara durante el trabajo de parto verdadero. En cambio, en el cuello uterino llega a haber presencia de una gran dilatación o la amplitud de los mayores a 5 centímetros y el borramiento del 50%. Esto va a favorecer a un tipo de trabajo verdadero que está avanzando de manera normal. Y hay presencia de molestias que no se van a detener por la sedación. Sin embargo, tenemos durante el trabajo de parto falso, van a haber elementos que no se van a cumplir, como en la primera, no van a ocurrir unas o contracciones a intervalos regulares, sino de manera irregular, así como van a haber una intensidad que se va a mantener sin cambios, es decir, de tipo isotónico, por lo cual ocurren mayores riesgos o notificar de manera falsa los primeras fases y las latente, que de manera distinguida puede ser muy variable, y pues llega a verlo ocurrir lo que son los partos distóxicos. Así tenemos los intervalos que van a ser de tipo prolongados, se van a mantener y no van a haber alteraciones de acuerdo a la intensidad de las contracciones, así como va a haber molestias que ocurran principalmente en la porción inferior del abdomen, solo en esta región. Así como tenemos un cuello uterino que no se va a dilatar, es decir, va a ser menor a los 4 centímetros y pues no va a permitir una apertura del canal de parto para que descienda el producto. Y por último tenemos las molestias que suelen aliviarse por sedación. Ujú.
Ahora, durante la clasificación de parto tenemos de acuerdo a su duración, el parto pretérmino de entre 28 y 37 semanas de gestación. Es decir, que va a comprender entre las causas, pues, anomalías congénitas, desde infecciones de tipo viral que puedan condicionar un parto pretérmino a la madre o madres adolescentes que tienen o tienden a ser de alto riesgo para esta gestación. Así tenemos a embarazos de tipo múltiple, complicaciones maternos fetales y exceso de ejercicio físico. Todos estos se pueden englobar como posibles causas generales que condicionan a un tipo de parto de pretérmino. Ahora, dentro de las mismas tenemos posibles consecuencias. Por ejemplo, cuanto mayor corto es el periodo de embarazo, mayor es el riesgo de las complicaciones, si esto es verdad, porque no llega a permitir un desarrollo total de los órganos vitales de los neonatos, como son los pulmones, el corazón, el cerebro, entre varias. Así tenemos la suposición de un mayor riesgo de muerte en los primeros años de vida, como el alto riesgo de un peso inferior a la media o la estándar, por lo que va a haber mayor vulnerabilidad a las enfermedades o agentes externos. Ahora, dentro de los posibles riesgos de salud que pueden llevar a ocurrir dentro del parto pretérmino, podemos encontrar una dificultad para respirar, es decir, el síndrome de dificultad respiratoria en los neonatos va a ser muy común en esta población, así como las lesiones cerebrales, como podemos ver en la imagen, una hemorragia de tipo intraventricular o puede ser periventricular, que van a permitir la condición de lesiones tanto la pérdida de la audición o la visión, como de las alteraciones del movimiento. Todo qué pasa, que estos van a comprender el conjunto de procesos cognitivos funcionales altas, donde las hemorragias mismas pues, van a comprometer estas lesiones de tipo cefálica. Así como tenemos la presencia de infecciones comunes que pueden llegar a afectar a estos tipos de neonatos de tipo pretérmino y problemas alimenticios. Ahora, de acuerdo a su duración, tenemos un parto a término, es decir, son el conjunto de neonatos que se producen entre las semanas 37 y 42 semanas de gestación, donde va a suponer una duración normal de un embarazo. Con gran contraste tenemos un parto de tipo post-término, donde se va a producir después de las 42 semanas de gestación. Aquí podemos ver en la imagen gran ejemplo que el término temprano, un término completo y un término tardío van a empezar desde 37 a 38 semanas de gestación, para 39 y 40 semanas de gestación con 6 días sumados, y para un término tardío de 41 semanas a 6 días sumados. Posteriormente tenemos que un término post-término de parto va a comprender entre las 42 o más. Y entre las causas, pues no se llegan a conocer de todo bien en el principio, pero se puede llegar a multíparas, se relaciona con embarazos prolongados previos. Ahora, dentro del mismo de la duración, tenemos que las consecuencias de un parto postérmino puede llegar a recurrir a que la madre corra un alto riesgo de un desgarre de la episiotomía por el tamaño del producto, es decir, una distocia de los hombros, como podemos ver en la imagen, donde va a haber un bloqueo de la parte anterior del feto con la sínfisis del pubis durante el parto vaginal. Tenemos la presencia de placenta
va a comenzar a envejecer hacia el final del embarazo y la efectividad va a ir disminuyendo. Esto va a permitir lo que haya una mayor complicación de nutrición propia del feto. Y tenemos la presencia de líquido amniótico que puede disminuir y el producto puede dejar de aumentar de acuerdo a su peso y volverse un óbito. Y aquí entre las complicaciones, por ejemplo, vemos una aspiración de meconio donde va a haber una mayor conflicto de dificultad respiratoria grave, porque esto va a dar una obstrucción mecánica de las vías respiratorias, tanto pequeñas como grandes, en los neonatos. Y la presencia de un mayor riesgo de padecer epilepsia. Ahora, de acuerdo a su inicio, podemos ver que el parto puede ser de tipo inducido, es decir, provocar el parto de manera artificial, a modo de que el inicio del trabajo de parto se vea satisfactorio o lo más de un trabajo de parto de calidad posible. ¿Y esto cómo se logra? Pues por medio de una inducción mediante oxitocina vía intravenosa que se puede colocar a través de un gotero y mediante un proceso de amnioctomía, es decir, consiste en una rotura de las bolsas de forma artificial que se va a ir sumado a la oxitocina. Todo esto va a favorecer en dirigir que las contracciones y el hacer que la dilatación vaya progresando y no se mantenga de manera prolongada o detenida. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que la anatomía va a consistir en un instrumento en forma de gancho que va a permitir durante el descenso del producto una acomodación o encajamiento durante el conducto de parto. Mientras que las posibles causas puede llegar a sufrir patologías como una hipertensión o diabetes, tanto en la madre gestante, y complicaciones obstétricas como una ruptura prematura de las membranas o corioamnionitis, que va a consistir en una infección propia en el neonato. Y ahora en el parto inducido podemos ver que va a haber entre las posibles consecuencias, un parto de tipo prematuro, o puede haber un error de cálculo en la fecha probable de parto, así como la presencia de cesárea cuando llega a haber un fracaso en los métodos de inducción, es decir, cuando ya no hay mayor opción como la inducción de tipo hormonal, se realiza como última oportunidad de la cesárea, así como las contracciones anormales y el sufrimiento fetal. Y aquí en la imagen podemos ver el ejemplo de que puede llegar a haber riesgos de tipo de un prolapso uterino, desde una placenta previa o un sufrimiento fetal. Ahora, de acuerdo según su inicio, tenemos que los partos pueden ser de tipo espontáneos, es decir, que se va a iniciar de manera natural como un parto vaginal, que sin ninguna intervención quirúrgica instrumental puede haber mediante los procedimientos médicos. Y esto pues son procesos naturales de contracción que van a mismo favorecer a la expulsión del feto. Y puede ocurrir si no llega a haber maniobras correctas para recibir al neonato, laceraciones espontáneas. Y esto es cuando la región perinea se puede llegar a adelgazar o se realizan maniobras de episiotomía. Ahora entrando a lo que son las distonías como tal. Pues mencionaba que las distonías van a consistir en el conjunto de partos
anormales que van a desencadenar complicaciones del parto. Es decir, en primer lugar tenemos 4 tipos de alteraciones muy significativas que pueden ser de tipo anomalías de las fuerzas expulsativas, es decir, desde una alteración que puede decir de distocias dinámicas, por ejemplo, una hiperdinamia o una hipodinamia, que pueden ser contracciones de baja intensidad o de alta intensidad, pero que esas se van a relacionar de acuerdo al marcapaso, por así decirlo, de los receptores que se encuentran en el fondo uterino. Y aquí lo principal es de diferenciar que las contracciones pueden ser de tipo primaria o secundaria, si son de tipo hipodinámicas o hiperdinámicas, si hay un aumento de tipo de hipersistólica en la intensidad, si son mayores a 50, o de acuerdo al tono, si puede haber mayor de 12 veces contracciones de tipo hiperdinámicas. Así tenemos alteraciones de la presentación o cardinales del producto, como la posición y el desarrollo fetal. Tenemos anomalías de la pelvis materna, que van a ser de acuerdo a cómo está compuesto la parte ósea y del tamaño, que van a permitir esta apertura del conducto uterino, y así como las regiones que se puede llegar a presentar la occipital, de acuerdo a la ubicación o cómo se presente el producto. Y por ejemplo, podemos ver pelvis de tipo estrechas, que van a ser de mayor complicación para el trabajo de parto. También tenemos la presentación de alteraciones en los tejidos blandos del aparato reproductor, que pueden llegar a obstaculizar el descenso fetal. Y en los elementos esenciales vamos a encontrar las fuerzas, el producto y el conducto de paso, como las 3 P's que van a ser condicionantes para una distosia. Ahora, dentro de las anomalías que se suelen intervenir en la producción de un trabajo de parto disfuncional, tenemos que en los datos clínicos se van a hallar con mayor frecuencia una dilatación del cuello uterino inadecuado o ineficiente, o descenso fetal igual inadecuado o ineficiente. Es decir, que pueda haber un trabajo de parto de tipo prolongado con avances muy lentos. Es decir, que dentro de las mismas funciones puede haber una variación de acuerdo al tiempo del trabajo de parto, o mismo se puede llegar a detener. Pero esto lo debemos de relacionar de acuerdo a las velocidades que se llegan a presentar en las distocias dinámicas. ¿Por qué? Porque si en una distosia dinámica de tipo normal aumentada tenemos un inicio de contracción uterina normal, pero llega a existir que el factor que llega a obstaculizar el avance puede ser derivado de un factor de una desproporción cefálico-pélvica. Sin embargo, tenemos que en una dinámica uterina de tipo baja se va a relacionar a una hipodinamia como tal. También tenemos los esfuerzos expulsivos inadecuados, como un empuje ineficaz, una desproporción fetopélvica, como las dimensiones fetales excesivas, o una capacidad pélvica inadecuada, una presentación anómala del feto, que más adelante vamos a ir observando.
Y dentro de la misma detención del avance del trabajo de parto, tenemos una falta de dilatación progresiva, el cuello uterino o del descenso fetal. Y esos van a ser parte de un parto de poco eficacia para llegar al alumbramiento y la expulsión como tal. Así como tenemos una ruptura de las membranas sin trabajo de parto. Ahora ya entrando en los mecanismos de las distocias. Pues como tal, al final del embarazo, la cabeza del feto siempre se va a encontrar en un segmento uterino inferior relativamente grueso y un cuello uterino tal vez no dilatado. Y esto para atravesar el conducto del parto. Dentro de los factores que van a influir para el avance del primer periodo del trabajo del parto van a ser las contracciones uterinas, la resistencia que puede llegar tanto en el ligamento redondo como en el anillo de Buller, puede afectar esta transición de descender el feto, así como una presión de anterógrada ejercida por la cabeza fetal o la porción fetopélvica. Entonces, los músculos del fondo uterino pueden llegar a soler menos ser potentes y esto pues va a ser carente para un inicio del factor de trabajo de parto muy prolongado. Ahora, dentro de las mismas anomalías de la proporción fetopélvica se tornan más obvias una vez que se llega a alcanzar el segundo periodo de parto, es decir, cuando ya no hay una completa dilatación del cuello uterino, puede llegar a ver que haya o exista una disfunción uterina pura o una desproporción fetopélvica o cefalopélvica. Y estos factores como tal van a llegar a ocurrir una disfunción de los músculos uterinos o una sobredistensión misma de las membranas o del revestimiento de las paredes del fondo uterino, así como un trabajo de parto obstruido. Y en algunas veces podemos observar que la pelvis ósea rara vez puede llegar a limitar el parto de tipo vaginal. Ahora, dentro de las mismas anomalías que se encuentran de las fuerzas de expulsión, como bien vimos, durante la segunda etapa del parto, estas contracciones se van a ver reforzadas por una acción muscular voluntaria e involuntaria por parte de las paredes de la región abdominal, lo que nosotros le llamamos el empuje. Entonces, durante el proceso de diagnóstico de la disfunción uterina en la fase latente, llega a ser difícil y a veces puede solamente ser realizada de manera muy retrospectiva, por lo que las mujeres aún no están que no están en el trabajo de parto activo pueden llegar a ser tratadas de manera erróneamente por esta disfunción, por lo cual los avances durante el tiempo para el tratamiento de una disfunción uterina se ha observado que hay una prolongación del parto va a contribuir a un aumento de la mortalidad materna. Y como últimas alternativas que llegan a disminuir esta mortalidad es el uso de soluciones intravenosas de oxitocinas, es decir, de hormonas. ¿Para qué? Para llegar a una dilatación uterina favorable o constante tanto en los receptores que se encuentran en el fondo uterino como del cuello mismo, o del cervix, para permitir que haya ese borramiento y amplitud mismo del canal de parto. Y en algunas últimas opciones se selecciona el parto por cesárea en lugar de un parto por medio de los forceps. Esto porque los forceps
llegan a ocasionar lo que es un parto altamente traumático, por lo cual cuando la oxitocina llega a fallar o el uso es inadecuado, pues se llega como última opción de obstetría en un parto por cesárea. De acuerdo a los tipos de disfunción uterina, podemos observar que se van a caracterizar por un gradiente de actividad miometrial, es decir, que las contracciones uterinas van aumentando de acuerdo a su intensidad y la duración de los receptores que se encuentran en el fondo uterino y van a ir disminuyendo en dirección al cuello. ¿Y esto por qué? Porque durante el trabajo de parto del área de dominación del fondo van a ver este aumento de los marcapasos. Y esta región que se encuentra con un gradiente de actividad de baja intensidad y va aumentando de acuerdo a los intervalos, va a ir difiriendo de acuerdo a las zonas, es decir, de acuerdo al fondo, a la zona media y los segmentos uterinos inferiores. Sin embargo, cuando hay un estímulo de tipo anormal, es decir, cuando las ondas de excitación pues llegan a alterarse o las contracciones son anormales, es decir, aquí en la imagen podemos ver que desde el fondo aquí tenemos receptores o marcapasos. Pero ¿qué pasa? Que cuando no hay un estímulo normal o congruente desde arriba hacia abajo, eso se va a traducir como una disdinemia. ¿Por qué? Porque en vez de que el sentido del vector de expulsión y de descenso sea de arriba hacia abajo, va a ser al revés, se invierte desde abajo hacia arriba. Entonces, una disfunción uterina de tipo hipotónica quiere decir que no va a haber una hipertonía basal. O sea, se mantiene con unidades de Montevideo muy bajos. Así como un tipo de gradiente normal, es decir, que nunca va a tener un comportamiento de aumento de intensidad. Y pues las presiones van a ser de las fuerzas que van a permitir este bombeo, pues van a ser insuficientes para llegar a dilatar el cuello. En cambio, a la disfunción uterina de tipo hipertónica va a consistir en la hipertonía o un aumento de la hiperdinamia de las contracciones uterinas, es decir, donde va a manifestarse de mayor intensidad en la zona media con un gradiente o anormal. Y eso se va a traducir como una asincronía completa. Por lo cual, una disfunción de tipo hipertónica o incoordinada se va a apreciar un tono basal o una distorsión de gradiente de presión. Y puede haber contracciones muy fuertes en el segmento, tanto medio como del fondo, y pues va a haber una combinación, puede llegar a haber una combinación mixta tanto de la disfunción uterina hipotónica como hipertónica, pero esto es en casos muy raros. Ahora, dentro de los trastornos de la fase activa, podemos observar que las anomalías del trabajo de parto se van a dividir clínicamente de acuerdo a un avance menor, es decir, a un trastorno por retraso, o una detención o interrupción completa del avance del parto. ¿Y esto qué quiere decir? Que tanto en la fase de una prolongación activa, los trastornos van a llegar a ocasionar a una dilatación cervical
menor a 1 centímetro por hora durante un mínimo de 4 horas. Es decir, de acuerdo a la parte de un retraso. Y eso se puede detectar por medio de un partograma, ya que las causas o los factores para un trastorno de la fase activa prolongada, pues son muy inciertos hasta el momento. Por lo cual siempre tener el instrumento de la mano de un partograma es esencial para ir monitoreando las unidades de Montevideo que se van a ir afectados por medio de una anomalía del trabajo de parto de detrás. Ahora, si llegara a ver que unas unidades de Montevideo son ineficientes, se puede llegar a iniciar un aumento de la administración de oxitocina vía intravenosa, pero solamente si llega a ser que el parto sea muy lento, pero progresivo en la primera etapa, como vimos bien en la parte latente. Y nunca debe de considerarse como un parto por cesárea hasta el momento. Ahora, dentro de la detención, cuando no hay una dilatación bien definida o ausente durante las primeras 2 horas o más, pues esto se va a desencadenar más que nada en las pacientes tanto nulíparas a término. Y eso se puede detectar de acuerdo a las contracciones uterinas menores a 218 unidades de Montevideo, que van a ser muy característicos en las pacientes gestantes. Sin embargo, cuando se llega a utilizar la administración de oxitocina, puede haber reacciones adversas, es decir, que debe de alcanzarse ciertas actividades de contracción uterina antes de realizar el diagnóstico de una detención total de la fase activa. Ahora, continuando, tenemos los trastornos del segundo periodo, que durante la duración de este trabajo de parto se va a llegar a limitar dentro de las primeras 2 horas en tanto las nulíparas y se puede ampliar hasta 3 horas con la administración de analgesia regional, y para las multíparas se llega el límite de 1 hora con una aplicación o una ampliación de 2 horas con la presencia de la administración de analgesia regional. Y aquí podemos ver en la tabla de la duración del segundo periodo cómo se correlaciona con estos trastornos. Aquí podemos ver en los resultados clínicos de la cesárea cómo llegan a haber una amplitud del menor a las primeras 2 horas hasta las 2 y 4 horas, mayor a las 4 horas. Y eso de acuerdo a un porcentaje. Así como podemos ver la participación de un parto instrumentado vaginal o resultado de un traumatismo de tipo perineal, una región perineal, o hemorragias de tipo posparto, que son de alto riesgo cuando no se llega a una administración suficiente de hormonal de oxitocina o la presencia de una corioamnionitis. Es decir, que aquí se basa de acuerdo a una regla de las 2 horas, donde la base que es necesario en un tiempo, digamos, más largo, pero menor a las 4 horas, se llega a concluir que la fase activa del parto puede que haya fracasado durante ese tiempo. Ahora, dentro de las mismas tenemos la presencia de las fuerzas que resultan del pujo materno. ¿Y esto qué quiere decir?
que durante la dilatación cervical completa, en ocasiones la fuerza creada por las contracciones de la región muscular abdominal puede verse tanto afectada como lo suficiente para reducir la velocidad o incluso impedir el parto vaginal de manera espontánea. ¿Qué pasa aquí? Que durante el momento de que las mujeres llegan a tener una respuesta de empuje, cada vez que el útero se contrae, las fuerzas combinadas que van a ir bombeando tanto la contracción del útero como la muscular abdominal, pues van a impulsar al feto a que descienda. Pero ¿qué llega a pasar? Que dentro de las mismas fuerzas creadas por la musculatura abdominal, pueden llegar a comprometer lo suficiente como para retardar o incluso prevenir o obstaculizar el parto vaginal espontáneo. Por lo cual, si se llega a tener una administración de sedación intensa o una analgesia regional de manera exagerada, pueden llegar hasta reducir el impulso del reflejo de empuje. Y esto puede afectar también en la capacidad de contraer los músculos abdominales de manera efectiva. Ya en otras partes podemos ver que el dolor intenso del pujo puede llegar a desaparecer. Inclusive cuando las pacientes llegan a agacharse, pues llegan a obviar este tipo de dolor. ¿Pero por qué? Porque primero, como se informa, ya hay un exceso de administración de sedación, por lo cual nuestros pacientes pues no van a tener la noción de qué tanta fuerza se están ejerciendo al momento del puje. Ahora dentro de la misma tenemos la altura de la presentación al inicio del trabajo de parto activo. Aquí es crucial que el descenso del borde de la parte corporal fetal, que se presenta hasta las espinas ciáticas de la pelvis o materna, que va a representar una sección a una altura cero, se define como el enganjamiento. Y aquí, ¿qué llega a ocurrir? Que el descenso del borde anterior de la parte de presentación a nivel de las espinas isquiáticas, pues va a representarlo, como bien lo menciona, el encajamiento. Y esto va a relacionarse que una presentación alta o mayor de altura de la presentación fetal va a representar una distosia de manera significativa o de alto riesgo, por lo que se va a detener el trabajo de parto. Y esto pues se va a recurrir a una alta probabilidad de recurrir a una cesárea. ¿Para qué? Para llegar a las complicaciones que mismas se diagnostican en el pronóstico de la distosia, porque llega a haber un incremento de las estaciones de la cabeza fetal por encima del plano medio pélvico. Sin embargo, hay que rescatar que las mujeres en tipo nulíparas, sin compromiso de la cabeza fetal, se puede llegar todavía a realizar como última opción la realización de maniobras de vía vaginal, pero eso en casos solamente muy particulares. ¿Por qué? Porque en esas observaciones se llegan a aplicar especialmente que las mujeres con una paridad anterior pues llegan a desencadenar una descendencia más tarde en el parto. Ahora, dentro de las causas de una disfunción de tipo uterina, tenemos la presencia de varios factores. ¿Y cuáles de estas van a ser? Pues primero que nada tenemos una administración de la analgesia epidural o neuraxial. ¿Y esto qué puede comprometer? En que puede llegar a retardar el trabajo de parto y llega a asociarse con el alargamiento de la primera y segunda etapa del trabajo de parto.
y esto que se traduce con un descenso fetal aún más lento, por lo cual el control de tiempo tanto de la primera y segunda fase son cruciales. ¿Para qué? Para que el parto no llegue a ser ni tan prolongado, pero ni tan rápido, sino que tenga un control de velocidad, pues rítmica y de manera normal. Aquí en contraste tenemos el factor de una infección por amionitis, perdón, que llega a tener una afección o asociarse con un parto muy prolongado y en algunos veces con una infección materna de tipo intraparto por una actividad uterina de tipo anormal. ¿Por qué pasa esto? Porque de acuerdo a las infecciones de coriaminitis, si se llega a ver una estimulación de oxitocina, pues se llega a ocasionar lo que son una infección de tipo diagnosticada en el último momento del parto, porque esto va a desencadenar a en obstetría se realice una cesárea por este tipo de distosia. Es decir, que la mayoría de los pacientes gestantes que llegan a recurrir a la oxitocina vía intravenosa pueden llegar a recurrir un parto por cesárea como última opción como de esta de complicación de distosia. Pero solamente esto llega a ocurrir en casos muy característicos. Tenemos también la presencia de una inmersión de agua que como última opción va a favorecer un trabajo de parto de manera analgésico, de manera indolorosa, como el uso de una tina o de un baño como método de relajación con 37 grados de temperatura del agua o agua templada caliente que van a permitir estas relajaciones musculares de dilatación y de contracción. Pero también puede llegar a ocurrir infecciones si el agua no se encuentra de manera estéril o de manera limpia y complicaciones neonatales cuando se llega a la etapa de la expulsión o alumbramiento del feto. Tenemos la presencia igual de la posición materna durante el parto, es decir, cuando se ponen de cuclillas o una posición de cúbito dorsal o de ambulación de primer grado, hay mayores riesgos también de una disfunción uterina. Así como las posiciones erguidas pueden llegar a las complicaciones del neonato, pues puede llegar a caerse o en ciertas partes no haya una maniobra como tal que permita recibir de manera correcta al neonato. Ahora dentro de las mismas tenemos una ruptura de la membrana sin trabajo de parto. Como hemos visto, la ruptura de la membrana a término sin las contracciones uterinas espontáneas llegan a ser complicadamente en las embarazadas. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que si las contracciones no comenzaban después de las primeras 6 o 12 horas, se llega a una estimulación directa de la oxitocina. Entonces, el gran contraste que había tanto del parto inducido como del tratamiento expectante es que se halló mayor respuesta o una gran mejora por parte de las pacientes gestantes en la administración de oxitocina vía intravenosa con una administración del gel de prostaglandinas E2. Pero hay una gran condición al momento de llegar a este procedimiento de administración. ¿Por qué? Porque el parto inducido, aunque presente una mejora de respuesta de administración, si llega a haber una presencia de inmadurez del cuello uterino o ineficiente o no hay de por sí una maduración como tal,
pues se recurre a la administración de la proglastina E, como E1, que es el misoprostol. Y esto como una respuesta de modulación para madurar o promueve la maduración como tal del cuello uterino y de las contracciones cervicales. Y esto pues llega después a aumentar que la contracción sea más favorable al momento de que se administre la oxitocina después que o previamente se haya administrado la proglastina E1, que es el fármaco de misoprostol. Y asimismo, esto va a favorecer en las contracciones de tipo hipotónicas o con una dilatación cervical de tipo avanzada. Con esto mismo se ha agravado la disminución del riesgo potencial de una hiperestimulación, en contraste con los cuellos uterinos que se encuentran con una poca o ninguna contracción. En cambio, el tratamiento expectante se ha observado que llega a las gestantes tanto en una trabajo de parto de tipo hogar, a infecciones como corioamnionitis, a llegar a contraer diagnósticos de metitis o un ingreso a unidades de cuidados intensivos, por lo cual no se llega a recomendar como en primera opción el tratamiento expectante, sino un parto inducido en presencia de una ruptura de membranas, sin el trabajo de parto. Ahora, dentro del trabajo de parto y un parto precipitado, se ha observado que el trabajo de parto precipitado va a culminar con una expulsión del feto menos de las 3 horas, es decir, va a ser un trabajo de parto muy rápido. Va a ser tan rápido, ¿por qué? Porque como se menciona aquí en la imagen, va a haber una baja resistencia anormal de las partes blandas del conducto del parto, todo lo que compone la región del conducto de parto, como es el cuello uterino, el periné, los músculos como tal, las membranas que revisten las paredes, todo esto en conjunto, como no van a permitir una resistencia mayor a la que se tiene por medio de la percepción del trabajo de parto muy vigoroso, pues va a haber una presencia de contracciones uterinas o abdominales demasiado fuertes. Entonces la paciente va a presentar un pujo mayor, pero ausente de los dolores o las sensaciones de la expulsión como tal. Entonces, cuando el útero se contrae con un vigor demasiado inusual ante el parto, es probable que sea de tipo hipotónico después del parto. Y esto se ha informado más que nada en los embarazos a términos donde los trabajos de cortos fueron muy comunes en tanto las multíparas como nulíparas, con intervalos menores de hasta de 2 minutos, por ejemplo. En contraste con los partos precipitados, se ha podido llegar a relacionar con el abuso pues, de cocaína o el desprendimiento de la placenta, así como factores como el mecomio o una hemorragia de posparto de alto riesgo y puntuaciones bajas de ADGAR. ¿Y esto qué pasa? Que dentro de los efectos maternos, cuando hay no hay complicación, cuando hay complicaciones dentro de las contracciones uterinas como del canal de parto del cuello uterino, puede haber una ruptura de la región uterina o mismas laceraciones que pueden llegar a ampliar el cuello uterino, la vagina o la vulva del el perineo, perdón, que como tal van a afectar todo lo que es de un traumatismo durante
trabajo de parto al momento de que el producto llega a descender. Asimismo, estos resultados de complicaciones pueden derivar a una embolia de líquido amniótico en la madre. Esto relacionado de acuerdo a los efectos de un parto precipitado o de manera súbita. Asimismo, tenemos que en los efectos en el feto o en el recién nacido, tenemos que las contracciones uterinas van a ser de tipo desordenadas o arrítmicas, donde muchas veces pues los intervalos van a ser muy breves de relajación, pero a la vez van a ser muy intensos, muy largos de contracción. Y estos van a impedir un riego uterino y una oxigenación fetal de manera apropiados. Y aquí mismo tenemos en las mismas, en la imagen, cómo el marcapasos uterino, desde los receptores que se encuentran en el fondo hasta el cuello, tienen una dirección y un sentido, es decir, tienden a irse desde la región ascendente a descendente. Y esto desde los lados de la parte superior del útero, lo que se va a traducir como una contracción uterina de manera de un dinamismo uterino normal. Sin embargo, la resistencia del conducto del parto puede llegar a condicionar traumatismos intracraneales en ocasiones de manera infrecuentes en los neonatos. Y esto como una observación muy frecuente que el recién nacido puede llegar hasta caer al suelo y pues sufrir lesiones si no se llega a una maniobra de manera correcta o de detección oportuna. También tenemos, de acuerdo al tratamiento, que no se ha comprobado el beneficio de los agentes toxilógicos como el magnesio, que llegan a haber efectos tanto intolerables o no puede haber una respuesta oportuna por parte de la madre al feto, por lo cual el efecto de reacciones adversas pues son indescribibles o de manera inoportunos. Asimismo tenemos la interrupción de cualquier oxitóxico o agente de oxitocina que pues llega a ocasionar una interrupción total o puede llegar a condicionar un estímulo de manera acelerada del conducto de resistencia del parto. Por lo cual se debe de interrumpir de manera inmediata cualquier administración de agentes hormonales como la oxitocina vía intravenosa. Ahora, dentro de la desproporción cefalopélvica, tenemos que va a surgir por una disminución de la capacidad pélvica o de una talla excesiva del feto. Esto es que más o menos o a menudo pues, se va a relacionar con una combinación de ambas. Y esto de acuerdo a la capacidad pélvica podemos observar que hay una estrechez del plano de la entrada pélvica o la región media y salida de la pelvis, que estos van a ir de acuerdo a una descripción de acuerdo al tamaño y la presentación fetal, que puede ser en general muy anómalo o presentarse en ambas. Asimismo, tenemos que las contracciones o cualquiera de las contracciones de los diámetros pélvicos puede disminuir la capacidad pélvica de crear una distocia durante el parto. Asimismo, tenemos entre los tipos de pelvis que la ginecoide, tanto la androide, pues van a favorecer a un tipo de parto vaginal favorable o de manera natural, en contraste con los que son de tipo platiloide, platipeloide o de antropoide, que van a ser muy imperantes
en los tipos de parto distóxicos de mayor complejidad o de grados muy graves, muy complejos, y se llega a recurrir como última opción la cesárea, un parto de cesárea. Ya esto con intervención instrumental, pues para permitir la que es o evitar el riesgo de laceraciones o traumatismos que pueda sufrir el producto. Y pues así mismo tenemos que las características tanto de ginecoide como androide van a ser el ginecoide de estrecho superior va a ser muy redondo y pues va a predominar un diámetro transverso aún mayor sobre el anteroposterior. Mientras que en la de tipo androide, aunque tenga una característica de la pelvis masculina, se va a mantener reducido en todos los diámetros en relación con la pelvis femenina. Y esto mismo en la región de pelvis de tipo platipeloide, pues la reducción de los diámetros de tipo anteroposterior se van a mantener muy estrechos de la región superior. Y en antropoide podemos observar que el estrecho superior es de forma ovalada en los diámetros, pero anteroposteriores son mayores a los transversos. Esto es de acuerdo a los tipos de pelvis. Ahora sí, muchas gracias por su atención. Y cualquier cosa, pueden notificarlo por medio de la bandeja de comentarios. Muchas gracias.